y la pastora va a estar dando el estudio bíblico. Acompáñenos a orar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Señor, damos gracias que tú eres tan bueno con nosotros, Señor, y nos has bendecido. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerte en esta vida, Señor, de crecer espiritualmente. Y Señor, gracias por la invitación que nos haces para llegar a ser tu esposa. Señor, en esta noche venimos ante ti con gratitud y con humildad a pedirte que el pan nuestro de cada día nos lo des el día de hoy, Señor. Señor, venimos como la mujer sirofenicia a decirte, Señor, cierto que nosotros somos gentiles, somos como perrillos, somos indignos, no merecemos nada porque somos pecadores, Señor, solo somos merecedores de juicio y de castigo, pero tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor, y tu sangre de misericordia está sobre nosotros. Por eso en esta noche venimos a suplicarte confiando en tu bondad, Señor, que nos des una sola migaja que nos pueda cambiar, Señor, la naturaleza, que pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que pueda cambiar nuestra conducta. Señor, transfórmanos a tu imagen y a tu semejanza. Señor, te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Limpia nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz detrás de la palabra, Señor, tu voz llamándonos. Señor, oramos por la porción que tienes para nosotros en esta noche. Damos gracias por la vida de la pastora Susi. Te pedimos que tú nos hables a través de ella, Señor. Que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que nos cambie, Señor. Transfórmanos, renuévanos, confórmanos, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Te damos gracias una vez más, Señor. Sé con nosotros, sé propicio a nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias en todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues buenas noches a todos y a todas. Dios los bendiga. Pues creo que hemos aprendido bastante por la gracia de Dios y Sí, amén. esta es nuestra clase número 8 y es impresionante porque pues estamos todavía en el capítulo 1. Pero si Dios así lo permite, hoy vamos a terminar el capítulo 1 y por supuesto empezar este capítulo 2 la próxima semana, ¿verdad? Así es de que hemos estado estudiando, pues estamos estudiando, ahorita hemos estado viendo las bases para poder entrar al tema, pues más adelante, que es el libro que estamos estudiando, es el libro de la hermana de la reverenda B.R. Hicks, eh, y es el árbol del enojo, ¿verdad? Básicamente. Así es de que, pero para poder llegar hasta allí, es muy necesario que nosotros tengamos toda esta base para, pues, para poder realmente entender más adelante, ¿verdad? De qué se trata esta cosa, este árbol de enojo que tenemos todos adentro de nosotros, ¿verdad? Así es de que hemos estado estudiando estas últimas semanas, hemos estado aprendiendo acerca de la voluntad humilde de Dios. Vimos cómo pues el hombre se corrompió, cómo Dios a través de su Hijo Jesucristo viene a nosotros y nos da paz para con Dios, y ahí empieza el cambio, ahí empieza la renovación, ahí empieza la transformación de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo corazón, y gracias a que le dimos a Jesús nuestra vida, nuestra voluntad, ahora Cristo en nosotros, Jesús en nosotros, Él empieza de adentro hacia afuera a hacer un cambio y empezamos a regresar, pues ya regresamos a Dios, al Padre, desde el día que somos salvos, pero regresamos, o sea, de una manera, de un lado de la balanza regresamos de manera inmediata, ¿verdad? Porque cuando decimos Jesús, sálvame, Jesús, ven a mi corazón, Jesús, te doy mi vida, de inmediato Él nos reconecta, nos reconcilia con el Padre. Gracias a Dios. Pero hemos visto como en todo este tiempo y todas estas semanas que ninguno de nosotros puede decir que refleja a Dios, pues como al principio, ¿verdad? Estábamos supuestos a hacerlo. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero ahora, aunque Cristo ya vive en nosotros, gracias a Dios, tenemos al Señor adentro de nosotros, todavía vemos actitudes, todavía vemos nuestra vieja naturaleza que sale, ¿verdad? Una cosita y se nota, algo que no me molesta, que no me parece, que me incomoda y salen muchas cosas. Y pues en esta ocasión estamos hablando del enojo, o vamos a hablar del enojo más adelante, pero se salen muchas cosas, el orgullo, por ejemplo, ¿verdad? La soberbia, la altivez, en fin, toda esa naturaleza que está dentro de nosotros, pero cuando Jesús viene a nosotros, el cambio se empieza a dar.
empezamos a ver una transformación. Y yo estoy segura que si yo les preguntara a cada uno de ustedes, que si el Señor ha hecho un cambio en ustedes, yo creo que las dos manos no les alcanzan para decir amén, así mero, como Cristo lo está haciendo. Y seguro todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Dios nos ha cambiado. Y yo las animo a que no nos frustremos cuando todavía vemos nuestro viejo corazón cuando sale a flote, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto que todavía hay mucho de nosotros, ya hay bastante de Jesús en nosotros. Dios ha hecho una obra maravillosa, una obra increíble en nuestro corazón, en nuestra vieja naturaleza. Así es de que eso nos debe dar fe para seguir adelante, fe para continuar, fe para no detenernos, porque el Señor no va a terminar, no va a descansar hasta que termine la obra que Él empezó en nosotros. Así es de que hemos estado viendo la voluntad humilde de Dios, ¿verdad? Porque vimos la voluntad del hombre y todo lo que sale del hombre y cómo nosotros, después del pecado, el Lucifer dejó sembrada esta semilla corrupta y lo primero que el hombre busca es primero una revelación, ¿verdad? Y luego viene la redención y de último la satisfacción. En cambio, la voluntad perfecta de Dios siempre viene a través de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Entonces, si eso, nunca olvidamos eso, hermanos. Si a veces cuando tenemos una situación, ¿verdad? Cualquier cosa que se nos ocurre decir, pensamos, ¿verdad? Es que tuve una idea o una revelación o a veces hasta podemos decir Dios me mostró. Pero si no empieza por la redención en Jesús, no empieza por una idea, por mi imagen de lo que yo me formé y es que tiene que ser así o yo estoy seguro o segura que eso es lo que Dios quiere para mi vida porque con eso yo voy a ser feliz. Esa es una revelación. Entonces, tenemos que recordar que siempre nuestro camino empieza con la cruz, con Jesús, la redención. En otras palabras, correr a mi cuarto de oración y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Ayúdame, dime, dirígeme. Y cuando siempre corremos a Jesús, eso es buscar la redención. O sea, no redimirnos a nosotros mismos. Es que yo pienso que debería ser así. Es que yo creo, es que yo considero nuestra opinión, ¿verdad? Amigos, si vamos al Señor para cualquier cosa, vayamos al Señor en oración y decirle, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad en esto? Aún en las cosas triviales de toda la vida, qué hermoso es buscar a Dios para cosas aún sencillas, pues, entre comillas, ¿verdad? Pero a Dios le agrada que nosotros lo tomemos en cuenta en absolutamente todo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es encontrar la redención, es que Jesús lo sea todo, es que Jesús sea nuestra primera opción siempre, la única realmente, ¿verdad? Entonces, cada situación, Señor, ¿qué harías tú? Jesús, ¿cómo hago esto? Jesús, ayúdame. No pensar, aquí voy yo, déjenmelo a mí, yo ya sé, ya aprendí, ya me sé muchos versículos, sé muchas porciones de la palabra, estoy seguro que así va a ser. De hecho, si ustedes se recuerdan, el rey David se equivocó porque en una ocasión peleó con una estrategia, ¿se recuerdan? Porque él iba a buscar el Urim y Tumim, con el sacerdote y decía, el rey David decía, Señor, iremos a pelear y Dios le decía, sí, ve, vas a pelear, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, bueno, ok, pero después a la siguiente, no creo que fue Josué creo que es el que se confundió, ¿verdad? Si no me corrigen, por favor, hermano Ricardo, me ayuda, hermano Eric. Sí, a ver, fue Josué. Sí. Fue Josué, sí fue Josué. Entonces, cuando Dios les dio una estrategia, entonces hasta la siguiente pelea, déjenmelo a mí, ya sé cómo se pelean. Pues si ya la vez pasada peleé así, entonces tiene que ser así. Mi revelación de que ya no necesito de Jesús porque es básicamente lo mismo. Entonces ya no necesito buscarlo porque ya sé cuál es la respuesta. Ajá, ahí va nuestra revelación. En lugar de decir, Señor, aparentemente es la misma batalla, aparentemente es el mismo enemigo, pero ¿cuál es tu estrategia en esta ocasión? Sí, amén. A veces Dios nos dice, quiero que ayunes, quiero que ores, quiero que esto, lo otro. Y así es como debemos ir, correr al Señor para todo y en todo y buscarlo a Él siempre para que sea Él el que nos redima, no nosotros, a nosotros mismos. Espero que haya quedado claro con este ejemplo, ¿verdad? Sí, entonces, hemos visto la voluntad humilde de Dios, como en Él siempre empieza todo a través de su redención, ¿verdad? Pero también, entonces luego nos fuimos al lado humilde, al lado de la noche, después de que pues hemos visto que Dios tiene placer y dolor, día y noche, dolor
y pues placer y dolor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no hemos sido lo suficientemente atentos para oír la voz de Dios y escuchar que Dios nos está hablando de una o de otra manera, Dios va a usar lo que sea necesario. Todas estas virtudes santas que están en Él, que las mencionamos, ¿verdad? Odio, aflicción, enojo, envidia, celos, muerte, contención, matriz, cobertura a lo largo de estas semanas, para hacer lo que sea necesario para redimirnos. Sí, amén. Amén. Para redimirnos, ¿verdad? Entonces entendamos, si nosotros buscamos redimirnos a nosotros mismos y salimos corriendo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra propia revelación, podemos cosechar la muerte santa o el odio santo de Dios para redimirnos. Y nunca olvidemos, cuando vengan estas voces, Dios ya no te ama, Dios ya te dejó, Dios te abandonó, seguro ya ni salvo eres. No, porque mira toda la muerte, mira toda la aflicción que estás atravesando, lo vimos con el ejemplo de Job, ¿verdad? No, y una de las cosas, verdades que dijo Job fue, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Con Sí, todas amén. las cosas tremendas, que Dios era su enemigo, que Dios le puso cepo, que Dios lo agarró de la cabeza básicamente, ¿verdad? En mis palabras, y lo trató injustamente. En una de esas dijo, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, cosas para redimirnos. Pero ahora, en esta misma voluntad, que eso es, espero que podamos cubrir esto hoy, la voluntad humilde de Dios también tiene esta cosa, pues su revelación, ¿verdad? También está en él el deseo de revelarse al hombre. Primero nos redime, pero no solo nos saca y nos saca de una situación o nos salva de nosotros mismos. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios nos ha redimido de nuestro orgullo? ¿Cuántas veces Dios nos ha redimido de nuestro enojo, de nuestra soberbia, de nuestra lujuria, de nuestros engaños? Muchas cosas. Pero después, y ustedes me van a decir amén, primero viene la experiencia y después, de repente, a través de la palabra, leyendo nosotros, estudiando o a través de una enseñanza, de repente nos alumbra, se nos alumbra el foco, como decimos. Mi esposo y yo tenemos un dicho, ¿verdad? En inglés, pues lo decimos en inglés, pero básicamente tuve un flashazo, en español diríamos así. Tuve un flashazo, o sea, tuve una revelación o tuve el entendimiento. Sí, amén. No entendí lo que me pasó, es por esto y esto y esto, a través de su palabra. Entonces, es por eso, porque Dios se quiere revelar a nosotros, no solo nos quiere redimir, pero primero viene la redención y luego viene la revelación. Por eso, si ustedes o alguno de nosotros aquí somos de los que, o fuimos de los que en algún momento dijimos, yo primero entiendo y después hago. Entonces, hermanos, eso, ahora con este estudio estamos recordándoles a algunos y repasando y enseñándoles por primera vez a otros. Si alguna vez nosotros dijimos, no, a mí que me explique, yo hasta que no entienda no lo hago. En Dios, las cosas primero se obedecen, se cumplen y luego Dios en su misericordia, en su fidelidad y en su gran amor nos da la revelación. Sí, amén. 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 Entonces, para esto ahora vámonos por favor a Proverbios 8. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Amén. Y dice así. Voy a leer 25. Antes que los montes, está hablando la sabiduría, ¿verdad? Pero dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, la sabiduría es el Señor Jesucristo, por supuesto. Ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ahora, no sé si alguna vez se han preguntado esto. Básicamente es como que Dios agarró un compás y ahí estaba yo, versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ese es el versículo 28. Y aquí, esta palabra, bueno, el abismo es la palabra, este abismo es el abismo Tejón. Si estoy bien, sí, es el abismo Tejón. Pero aquí la palabra fuentes
Cuando dice, cuando afirmaba, cuando ponía, perdón, 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes, esa palabra fuentes del abismo, esa palabra es la palabra ayin, que no es otra cosa más que significa ojo. Pues significa otras cosas o se traduce de otras maneras también, pero básicamente ojo, literal o figurativamente hablando. Y por analogía, una fuente, como el ojo de un paisaje, dice en el diccionario. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han ido pues han visto algún manantial. Yo recuerdo nosotros cuando éramos niños, mi papá tenía una finca, le decíamos nosotros, pero no era tan grande como una finca, pero digamos que era más grande que una parcela y menos que una finca. Entonces era medio finca y más que una parcela. Pero era un lugar lindísimo y, en Santa Lucía. Y yo recuerdo, había una poza, perdón, natural, que de hecho todos los vecinos querían esa propiedad, ¿verdad? Pero pues Dios bendijo a mis papás con esa propiedad y estaba una poza, que básicamente era una laguna uno se metía. Y de esas lagunas que cuando uno se mete el lodito de abajo es así todo ligosito porque era bien fino. Pero el ojo del manantial estaba por ahí a un lado y uno no podía creer que era una cosa tan pequeña. Y mi papá nos decía, de ahí sale el agua. Y uno no podía creer, pero nunca dejaba de fluir. Era una cosa tremenda, un pequeño. Y allí a veces si uno llegaba a tomar agua, pero limpísima el agua. Y de ahí salía, llenaba toda una poza. Entonces a eso le llaman ojo, ¿verdad? Así es de que, pero en este caso, miren, el abismo, los abismos, aquí vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Del abismo básicamente hoy, pero en este contexto lo que está diciendo es, bueno, cuando yo formaba los ojos del abismo, o sea, el abismo tiene ojos, por así decirlo, u ojo. ¿Y cómo podemos entender esto? Sino que cuando Dios nos lleva a un abismo o una prueba, porque un abismo es una prueba, para que lo entendamos un poco mejor si podemos visualizar. No voy a tratar de martirizarlos, pero cuando hemos vivido una situación difícil, si ustedes se pueden ubicar en alguna o la última situación bien difícil que tuvieron, uno siente que se ahoga, ¿o no? Literalmente uno siente que se ahoga. Y a veces hay gente que, bueno, como dijo Job, ¿verdad? A veces encontramos consoladores molestos, como dice Job, y nos dicen, ay, tú por eso te estás ahogando en un vaso de agua. Y eso hay que tener cuidado, porque a veces, a nuestro parecer, la persona se está ahogando en un vaso de agua, pero realmente se está ahogando. Sí, No sé si puede pasar. No digo que no pueda pasar que nos ahoguemos en un vaso de agua, porque nosotros lo vemos tan distinto como Dios lo ve. Así es. Y es exactamente lo que dice la hermana Hicks en este libro, en esta porción. Dice, cuando nosotros, o sea, el ojo del abismo, o sea, nosotros no, en otras palabras, cuando Dios nos lleve a un abismo, o cuando Dios nos lleva a un abismo, nosotros vemos el horror, nosotros vemos la oscuridad, el frío, el tormento, el que no hay salida, el que pareciera que el mundo se nos vino de encima literalmente, ¿verdad? Y les voy a leer algunos versículos de que hablan de eso precisamente. Bueno, en Jonás, si se recuerdan, ¿verdad? Lo leímos. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Si quieren, vámonos de una vez, porque así lo vemos mejor. Jonás, capítulo 2, versículo 3 y 5. Es tan pequeño que se me perdió. Ahí está. Jonás, capítulo 2, perdón, capítulo 2. Dice, versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Porque abismo también, bueno, después se los digo. Me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Ahora, en el caso de Jonás fue literal. Sí, ¿verdad? amén. ¿verdad?
Dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo Tejón. O sea, las aguas literales lo rodearon, pero ya aquí el abismo ya no es el agua literal. Aquí Sí. dice el abismo, es la palabra Tejón. El alga se enredó en mi cabeza, o sea, se murió, ya lo vimos hace 2 semanas, perdón, o la semana pasada. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Perdón. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí Cabal está diciendo a Jonás, las olas, tus ondas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, eso es, se está ahogando, ¿verdad? Y como les decía, cuando un abismo es una prueba, es una cosa profunda. Y yo me ponía a pensar el otro día, gracias a Dios, yo nunca he experimentado una depresión. Gracias a Dios, esa no es, o sea, mi temperamento no se inclina a eso, aunque creo que a todos nos podría pasar. Pero yo, gracias a Dios, nunca he experimentado eso en carne propia y algunos tal vez sí lo han experimentado. Y yo he escuchado cómo las personas sienten que se van en un hoyo profundo. Obviamente está hablando de una situación emocional, ¿verdad? Pero aquí, en el caso de Jonás, fue literal. Pero ¿cuántos de nosotros cuando hemos pasado por pruebas sentimos que nos hundimos, que nos ahogamos, sentimos una desesperación tremenda, una enfermedad en un familiar, en un hijo, en un padre, en lo que sea, y sentimos que no vamos a poder? Y decimos, aquí sí ya me morí, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso sí. dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Verdad? También en déjenme ver, el Salmo, no, pero eso lo vamos a ver más adelante, perdón. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de un abismo, el ojo de un abismo, cuando Dios trazó las fuentes o los ojos del abismo, en otras palabras, lo que Dios espera, lo que Dios procura, es que nosotros ya no veamos únicamente con este ojo maligno que nos heredó el primer hombre y mujer, ¿verdad? Nuestros padres naturales, primeros padres naturales, que si se recuerdan en Génesis 3, dice, y fueron abiertos sus ojos, después de que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal fuera de tiempo, sin haber comido del árbol de la vida, dice allí que fueron abiertos los ojos. Sí. Es precisamente, se nos abrieron unos ojos, o se nos abrieron de manera corrupta, o se nos abrió un ojo incorrecto, un ojo corrupto. Y todo lo vemos de acuerdo a nuestra manera, pues a este ojo, ¿verdad? A este velo, como le llama la Biblia también. Entonces, perdón, nosotros nunca vamos a ver los problemas como, wow, aquí viene un problema, qué emocionante. Nos verían como un poco raros, ¿verdad? Diferentes, a lo mejor dirían hasta locos, está loco o masoquista. Nosotros no vemos lo que Dios ve. ¿Se acuerdan que la palabra dice que ahora vemos, en parte vemos y en parte conocemos, pero un día vamos a ver de manera plena, de manera completa? Es precisamente cuando Dios nos lleva a un abismo, nosotros no entendemos lo que está pasando y solo vemos las ondas o las olas, las aguas que nos anegan, que nos ahogan en desesperación, en tristeza, en enojo, en furia, en lo que sea. ¿Cuánta gente hasta termina suicidándose tristemente? Sí, no hay salida, porque sienten una desesperación que se quieren morir sin saber que esa desesperación tristemente se la llevan con ellos, porque eso no se acaba. Sí. Lo único que nos puede sacar de ahí es Jesús. Entonces, cuando nosotros salimos de allí, o cuando llegamos al abismo, Dios nos lleva con la intención de que nosotros podamos, pues, en lo más profundo, encontrar una porción de verdad que Él tiene para nosotros, revelársenos. Hermanos, el propósito de los problemas, el propósito de estos abismos, si queremos llamar así, también aquí en Guatemala o seguramente en muchos lugares decimos toque fondo, ¿verdad? Sí. No sé si lo han dicho alguna vez ustedes, es que Sí. topé, yo no puedo más. O sea, yo de aquí es lo único que me queda es la muerte, ya no puedo más. Ajá. Toqué fondo, llegué hasta abajo. En muchos aspectos, ¿verdad? Podemos llegar hasta abajo, pero debo de recordarles que, pues para nosotros sí hay fondo, porque, pues, perdón, para Dios no hay fondo porque Él es infinito, pero sin embargo, Él es el único que conoce el fondo,
aunque nosotros digamos yo toqué fondo, jamás vamos a tocar el infinito, pues. Sí, Imposible, correcto. será el fondo nuestro, el fondo personal propio. Ajá. Será Amén. nuestra propia capacidad que Dios nos dio, se topó, llegó a su límite. Ya ocupó todos los, ¿cómo se llama en términos tecnológicos, verdad? Cuando un aparato tiene cierta cantidad de megabytes o la capacidad que tiene, ya la topamos. Ya no cabe más en esta computadora o en esta. Así Sí. pensamos, ¿verdad? Ya no puedo más, ya no me puedo, ya no más. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Amén. Amén. Entonces, qué Amén. tremendo. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Es impresionante. Pero en el Salmo, si nos vamos, por favor, al Salmo, déjenme ver. Sí, Salmo 119, versículo 18. Hermano Ricardo, por favor. Amén. Son mis asistentes. Dios los bendiga. Amén, amén. Salmo 119, verso 18, Ujú. dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Ese es uno de los versículos, mis versículos. Cuando yo estoy en medio de una situación, yo sí le digo, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pues cuando estamos escuchando la palabra también, ¿verdad? En otras palabras, si Dios no nos abre los ojos, no vamos a ver la maravilla de su ley en medio de esta situación, en medio Ajá. de este problema. Sí, amén. ¿Verdad? También hay otro que dice cuando antes de haber sido humillado, descarriado andaba, mas ahora busco Sí. tu ley. Entonces yo siempre le digo, Señor, ¿en qué ando descarriada? Que tú Sí. me estás sacudiendo, ¿verdad? Me estás Amén. metiendo en el piso. ¿En dónde tengo que encarrilarme? Dime, Señor, abre mis ojos, muéstrame. Y la Sí. mayoría de veces, la mayoría de personas se enfocan en un problema y ¿cuándo vamos a salir de aquí? Sí, amén. Esta también es una frase que la he llevado conmigo por mucho tiempo y yo siempre me he dicho a mí misma, yo no quiero sufrir por gusto. Amén. Y si Dios me tiene del lado del dolor porque no entendí del otro lado o porque esa es su voluntad, porque también Él es soberano, no necesariamente, Dios me tiene aquí porque no entendí. O sea, a veces, sí aplica, pero a veces Dios nos va a llevar del lado también del dolor porque esa es su voluntad. Esa es su Sí, voluntad. sí, amén. Entonces, yo siempre me he llevado esta frase conmigo. Yo no quiero sufrir por gusto. Si Dios me tiene aquí, yo me digo a mí misma, aprende rapidito, por favor, porque no quiero pasar por una situación de dificultad, de dolor, una situación difícil y no aprender mi lección. Eso es Sí. sufrir por gusto, hermanos. Qué Amén. tristeza, ¿verdad? Entonces, si Sí. estamos allí, aprovechemos. Si estamos ahí, dejemos que Dios se revele a nosotros. Si estamos ahí, dejemos que Dios nos muestre es la porción de su verdad, la porción de su palabra, la porción de su ley que quiere mostrarnos en esta situación, en medio de este mar, en lo Amén. profundo de este mar, ¿verdad? Sí, amén. Así es de que luego en Job 42, lo vamos a ver también, pues ya aprendimos de Job, no es que vamos a hablar de él necesariamente, pero vamos a leer este otro versículo. Le voy a pedir favor a la hermana Cristel, Job 42, ya cuando finalmente termina el capítulo. Desde el versículo 1, por favor, Cristel, hasta el 6. Job 42. 1 al 6. Muy bien. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, Job tocó fondo para él, llegó al fondo de su abismo, pero se pudo ver. Amén. Cuando vio a Dios, dice, mejor me caigo. O sea, ¿qué estaba pensando yo? ¿A qué hora se me ocurrió hablar yo, verdad? Sí. Dice, Amén. yo conozco que todo lo puedes. O sea, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amén. Miren, estamos hablando de un hombre que sí entendía. O sea, en Sí. un lado de la balanza sí entendía.
Ah, Era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto. O sea, era una persona que caminaba. sí. Pero este otro lado no lo veía. Entonces Dios tuvo que llevarlo a un abismo profundo. Y vaya, si Job no pasó por un abismo tremendo y profundo hasta que se pudo ver. Y por eso me encanta cuando dice, de a oídas te había oído. Y seguro había oído mucho. Seguro había oído a Dios y conocía mucho del Señor en un lado de la balanza, pero a Dios nunca lo vamos a agotar. No importa cuánto hayamos experimentado, no importa cuánto conozcamos de Él, Dios es infinito y su verdad es Amén. infinita. Entonces, siempre hay algo nuevo que Él nos puede revelar. Pero aún en la misma experiencia, con la misma persona, porque a veces Dios usa personas, y a veces decimos, ay, sí, pero si yo ya pasé un abismo con él o con ella, ¿será que tengo que pasar más abismos? Pues mire, depende de nosotros. Si Amén. aprendemos, si aprendemos bien a la primera, pues no necesitamos probablemente otro abismo con la misma persona, la misma circunstancia, la misma situación. Pero Dios nos va a llevar porque Él se quiere revelar a nosotros. Amén. Podríamos pensar, ala, pero ¿por qué tengo que ir al fondo del mar para que Él se revele? Hermanos, porque las perlas solo están en el fondo del mar. Amén. Sí. Amén. Y eso, si queremos perlas de verdad, esas las vamos a encontrar en el fondo del mar. Y uno dice, pero no puede ser, sí. La confianza en Dios es una perla. Es el principio de aprender a confiar en Dios. Eso es una perla tremenda que nadie nos va a quitar cuando nosotros hemos experimentado lo que significa Así confiar es. en Amén. Dios, aunque todo se mire oscuro, aunque no se mire nada. Amén. Amén. Entonces, básicamente, ¿verdad? Dios trabaja, Dios nos lleva a los abismos para hablarnos, para revelarse a nosotros, porque ahí en el fondo tiene perlas para nosotros, perlas de verdad, perlas de su palabra, principios que nos van a ser nuestros. Y creo que todos sabemos, y si no, pues podrían buscarlo, pero ¿cómo se forman las perlas? Básicamente es un molusco al que se le introdujo un granito, un cuerpo extraño, ¿verdad? Un granito de arena y lamentablemente lastima al molusco, entonces lo lastima, entonces empieza a defenderse y empieza a soltar una sustancia de tal manera que se protege de esta, pues para que no le lastime, hasta que finalmente creo que se tarda entre 2 o 4 años, según leí, de cubrir este granito. Y un granito insignificante, pequeño y feíto, cubierto con pues porque no es bonito, ¿verdad? Cubierto con este nácar que sacan los moluscos, finalmente se vuelve una perla, de verdad. Pero las perlas, están en el fondo del mar. Sí, amén, amén. Se forman en los ríos, pero básicamente en el mar. Entonces, allí donde estamos, en una situación dolorosa, podemos encontrar una perla. Sí, hermanos, si tan solo nosotros dejamos que Dios se nos revele. Entonces, la voluntad de Dios de este lado humilde, al llevarnos a situaciones difíciles, con su muerte, su santa, su odio santo y todo lo que vimos en los días anteriores, es porque Él se quiere revelar a nosotros. Sí, amén. Porque nos quiere redimir de nosotros mismos y luego se quiere revelar. Entonces, ahora, miren esto, la hermana Hicks lo dice en el libro y a mí me impresionó y se lo tengo que compartir. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en dirección a Canaán, si ustedes se recuerdan, vino Dios y cuando ya ellos estaban, después de 3 días, ¿verdad? Cuando Faraón se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió y armó su ejército y carros y todo y empezaron a perseguir a Israel, si ustedes se recuerdan, pues finalmente los alcanzaron porque pues ellos iban 600,000 hombres con mujeres, niños y todo lo que llevaban en sus cosas, ¿verdad? Sí. Llevaban telas, ¿verdad? Llevaban hasta sus imágenes, llevaban, tristemente. Eso no tenían que haberlo llevado, pero bueno. Entonces vienen y obviamente ellos no pudieron haber caminado y llegar tan rápido a donde llegaron. La Biblia dice que básicamente que Dios los llevó, ¿verdad? Milagrosamente. Pero Faraón los alcanzó, pero Dios lo detuvo. Dios puso la nube que iba adelante, se puso atrás como fuego para que el pueblo de Israel le diera tiempo de llegar y cuando se vio atrás Faraón, un monte aquí, un monte allá y el mar enfrente, ya se recuerdan, ¿verdad? Empezaron a decir, Moisés, no habían sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir aquí, en fin. Pero, y se recuerdan que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Verdad? Y levantó la vara y se abrió el mar.
Sí. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Es impresionante, hermanos, porque es impresionante leer en la palabra de Dios cómo pasó esto, pero lo impresionante aquí, que es lo que la hermana Hicks menciona en el libro, que yo nunca lo había entendido así, es el mar. Él no los llevó por el mar en esta ocasión, o sea, no los hizo pasar una situación difícil, no los hizo ahogarse, ¿verdad? Ya se estaban ahogando antes de pasar el mar, pero finalmente Dios se los abrió y ellos pasaron en seco, porque ellos no estaban listos para atravesar un mar o un abismo. Ajá. Amén. Cuando Dios no quiere que pasemos un abismo, Dios va a abrir un mar. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, abre un mar, abre el mar rojo para mí, por favor, porque no hay salida en medio de esta situación? Y a veces Dios lo abre porque lo abre y pasamos en seco, por así decirlo, porque no era su plan maestro en esta ocasión que nosotros atravesáramos todas las ondas y las olas y sentirnos que nos ahogamos. Como el pueblo de Israel, ellos no estaban listos para pasar por un abismo, pasar por una prueba de ese tipo. Pero Dios usó ese mismo abismo. Cuando ellos salieron del otro lado y pasaron en seco, Dios usó ese mismo abismo o el mismo mar para juzgar a Egipto. Sí. Cuando el pueblo de Israel salió, entonces el mar se vino encima y entonces juzgó a los egipcios. ¿Lo ven? Sí, sí, amén. Eso es maravilloso, pero a veces nosotros cuando Dios dice que ya estamos listos, entonces Dios va a juzgar a los egipcios en nosotros y por eso nos va a llevar a un mar para ahogarlos. Amén. No literal, ¿verdad? Pero bueno, ya creo que ya lo entendimos y ya lo vimos mejor. Espero que haya sido claro esto, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, bueno, y entonces en este otro lado también pues está el ojo del abismo o el hecho de que Dios quiere que nosotros veamos como Él ve. Qué lindo es salir de una prueba y decir, Señor, ya me vi. Sí. Ya te vi y ya me vi. ¿Verdad? Ya vi lo que quieres decirme, lo que quieres mostrarme, y encima de que me mostraste cómo eres tú, quién eres tú, cómo estoy yo y en dónde estoy, me diste esta perla de verdad. Yo nunca voy a olvidar esto que tú me enseñaste en la confianza o el reposo y la paz, aunque las aguas me ahogaban, me anegaban. Nunca me atormenté. O sea, me atormenté por un lado, pero por el otro lado no perdí la confianza, no Sí. perdí. Entonces, esos son perlas, hermanos, que nadie nos va a quitar, ¿verdad? Amén. 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 Entonces, luego, los juicios del abismo, y para eso nos vamos a ir al Salmo 36, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Meli no ha leído. Salmo 36, versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. O sea, tus juicios abismo grande. En otras palabras, Dios usa estos abismos o estas situaciones difíciles, dolorosas, para juzgar el pecado en nosotros, para juzgar lo que Él vea que debe juzgar. Y si ustedes se recuerdan, en Génesis 1:2, vámonos a Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El abismo Tejón. Dios usó el abismo Tejón para juzgar al mundo de habitantes anterior al nuestro, ¿verdad? Y en Jeremías 4 también, o sea, Dios usa estos abismos, Dios usa estos problemas y estas situaciones dificultosas, estas situaciones difíciles, ¿verdad? Sí, amén. Amén. No me inventé una palabra. O sea, Jeremías 4, versículo 23. Del versículo 23 al versículo 26, se los leo yo. Y dice, miré a la tierra y aquí estaba, que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de lo mismo. Así es que Dios usa
o sea, en estos abismos, Dios no juzga, o Dios juzga cosas en nosotros, ¿verdad? Por eso le llama a ella en su libro los juicios del abismo, los ojos del abismo, ¿verdad? ¿Ok? Y luego también está otra cosa que el llamado del abismo, y seguramente ustedes han leído este versículo, en donde dice un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Seguro lo han leído, Salmo 42, versículo 7. Hermano Eric, ¿quieres leerlo tú? Con mucho gusto. Salmo 42, versículo 7. Por favor. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí está citando lo que dijo Jonás, ¿verdad? Sí. Esto es impresionante esto, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, y uno diría, ¿cómo, verdad? La hermana Hicks en su libro lo pone de esta manera, y es impresionante cómo Dios le abrió los ojos a ella, pero dice, cuando estamos en el lado del placer, o en el lado del día, del lado de la voluntad exaltada de Dios, Dios nos revela y Dios nos abre los ojos a otro nivel, ¿verdad? Entonces, pues esas son las alturas. Y luego, cuando Dios nos lleva a un abismo o al otro lado, el lado del día, son las profundidades o los abismos. Entonces dice ella también, un abismo llama a otro abismo, o sea, el abismo de las alturas llama al abismo de las profundidades. Y lo dice así, tal vez les da causa gracia, pero dice, por ejemplo, el abismo de las profundidades o del lado de la noche le dice al abismo de las alturas, mándame a este hermano aquí, mándame a la hermana Susi para acá, porque lo que aprendió aquí es maravilloso, pero lo que aprendió aquí no lo va a aprender aquí. Más bien, lo que va a aprender aquí no lo aprende aquí. Mándame para acá y aquí va a aprender la bondad de Dios, aquí va a aprender la confianza en Dios, ¿verdad? Por así decirlo, solo estoy dando un ejemplo. Ella lo pone así y qué lindo, pues es maravilloso. Solo Dios sabe exactamente cómo es, pero les voy a compartir algo que nosotros vimos, y tal vez esto explica un poco también una manera de verlo. Dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. En otras palabras, se hablan, ¿verdad? Yo vi más de una vez, esto es en el lado, hablando del hombre, de la corrupción del hombre. Hemos visto más de una vez cómo, y no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿cómo es posible que dos personas que están en la misma condición de, por así decirlo, de inmoralidad o de corrupción en la misma línea, cómo se encuentran? ¿Cómo saben? No anda diciendo yo soy tal cosa o yo ando robando, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran dos personas que roban? ¿Cómo saben? Porque qué tal que a ustedes le dicen, mira, tú robas, yo robo. ¿Por qué no hacemos negocios? O sea, eso suena ridículo, ¿verdad? Nadie le va a decir a usted, mira, tú robas, no quieres robar conmigo. O sea, jamás. ¿Cómo se encuentran? El abismo corrupto, obviamente, que está en uno, llama al otro. Conocimos en una ocasión una persona que tenía una debilidad X y de manera, o sea, una cosa impresionante, iba en un lugar y sin conocerse, con una persona extraña, solo viéndose, supieron que ambos estaban en la misma situación. Wow. Se encontraron y el abismo de uno llamó al abismo del otro. Se encontraron y pues termina mal, ¿verdad? Tristemente. Pero también me decía mi esposo, y es cierto, me recordó una de las últimas ocasiones, algunos sabrán de qué hablo, pero una de los últimos abismos que como iglesia o pastores experimentamos, pues tremenda, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias experiencias, todos hemos vivido experiencias difíciles, experiencias dolorosas, y uno ora y uno va al Señor, le dice, Señor, te entrego esto, te lo rindo, me rindo a tu soberanía, reconozco, justifico tu soberanía, acepto tu soberanía, y tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, bajo la soberanía de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no tenemos por qué temer, está oscuro, está difícil, pero aquí estamos, Señor, nos refugiamos en ti. Pero sale usted de su cuarto de oración y el problema continúa. Sí. La situación no se ha ido, ¿verdad? Pero entonces viene y
me decía, me recordaba a mi esposo y me dice, muchas veces cuando uno está en una situación de esas, en Guatemala tenemos un dicho que dice que llueve, nos llueve sobre mojado. Por cierto, llovió aquí durísimo y pensé en mi clase, en esto, estudio, cuando yo iba manejando en medio de la tormenta tremenda y pensé, dije, wow, era un aire, y dije, Señor, guárdame, porque de hecho me fui en medio del carril porque pues pueden caer árboles y una cosa tremenda. Y fue una cosa, casi que llovía acostado, ¿verdad? Llovió durísimo. Y al rato, en la tarde, el gran sol. Y así Ajá. pasa. A veces uno dice, de esta sí me muero. Y al rato estamos riéndonos. Ya pasó. Sí. ¿Qué pasó? Amén. Pasó. Todo pasa, hermanos, todo pasa. Pero aquí en Guatemala decimos, nos llueve sobre mojado. Y a veces, ustedes no me van a negar esto y van a decir amén. ¿Cuántas veces estamos en una situación y sobre una viene otra? Sí. Y sobre una viene otra. Y otra, y otra, y otra. Y dice uno, pero ¿qué es esto? Mi esposo me decía, es una manera también como él lo ve. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. Es como, aquí hay un abismo, ¡ey! Vengan otro y otro y otro. Obviamente, todo debajo de la soberanía de Dios, ¿verdad? Sí. Pero, y porque Dios anda detrás de nosotros, Dios está deseando, buscando revelársenos. Así es de que no nos asustemos cuando se incrementan los problemas y se juntan. Es que no falla. Hay un problema y de repente todo empieza a fallar y esto y lo otro y aquello, pues ni mencionar, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus propios problemas, pero uno siente que se ahoga y ya no solo en uno. Resulta que, pues digamos, nos podemos imaginar en un mar y viene una ola y apenas estoy saliendo y me estoy recuperando de una y viene la otra y aquí voy y aquí en Guatemala decimos nos arrastra y nos lleva para allá y cuando empiezo a respirar viene otra y otra, pero la mano de Dios no se aparta y nunca nos va a dejar. Sí, Por eso, amén. Jonás, por eso decía Jonás, pero veré tu templo, veré tu santuario, o sea, Señor, si no en vida lo voy a ver allá porque me voy a morir, ¿verdad? Porque Amén. Jonás sí se murió. En fin, así es de que estamos hablando de los ojos del abismo, el juicio del abismo, el llamado del abismo, y por último, dice las alabanzas del abismo. Y ustedes dicen, y uno pensará, alabanzas del abismo. Salmo 148, versículo 7. Efectivamente, hay alabanzas del abismo. Amén. Y dice, alabad a Jehová perdón, bueno, está diciendo, versículo 1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Quien hace anotaciones, esa palabra alturas, nos han enseñado, es la palabra marón. Son lugares altos, o sea, alabanzas altas, ¿verdad? Alabad de todos vosotros sus ángeles, alabad de vosotros todos sus ejércitos, etcétera. Versículo 7 dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Todos los abismos. O sea, aún los abismos le alaban y dice uno, ¿cómo así? ¿Cómo es eso que un abismo le alaba? Pues el hecho es que todo va a alabar al Señor. Pero cuando nosotros estamos en medio de este mar, en medio de cualquiera que sea la situación que nos abruma, nos ahoga, nos asfixia, nos atormenta, lo que sea, dígale lo que sea. Pero si nosotros, hermanos, dejamos que Dios se nos revele y logramos recoger nuestra perla de verdad o perlas de verdad, Sí, amén. y salimos de ahí con la luz de la verdad, entonces el abismo, por así decirlo, va a alabar al Señor a través de nosotros también. Sí, amén. Porque entonces nosotros vamos a poder darle al Señor alabanzas altas porque habremos encontrado el principio de verdad que Dios tenía para nosotros en medio de esa situación. Y vamos a salir y estamos así, sentimos que nos ahogamos, tal vez no hemos salido del problema, tal vez todavía estamos debajo de las olas, pero ya recogimos nuestra perla de verdad y entonces vamos a santificar su nombre, vamos a glorificar al Señor y le vamos a decir, Señor, y si aquí decides llevarme y si de aquí me muero, yo no voy a dejar de bendecir tu nombre. Si no salgo de esta nunca y si aquí me quedo, de todas maneras te voy a bendecir, de todas maneras te voy a alabar, porque tú sigues siendo santo, tú sigues siendo justo, tú sigues siendo amoroso, tú sigues siendo misericordioso. Sí, me estoy ahogando, sí siento que ya no puedo, sí siento que me hundo, sí siento que me muero, sí siento que todo el mundo está ahogándome y muchas cosas y todo se me juntó, pero
Sé, porque he aprendido, porque te logré ver a ti. Y Señor, logré ver tu verdad y logré recoger mi perla. Sé que mi Redentor vive y al fin Sí. me levantará. Amén. Amén. Amén, Amén, amén. amén, amén, amén. Entonces, ok, así es de que alabanzas altas, alabanzas en el abismo. Y la última cosa en la voluntad de Dios, se recuerdan la verdad que nos redime, no, su voluntad que se nos revela, y la última, pues su voluntad que nos da la satisfacción. Y esto no es otra cosa más que, voy a tomar estos poquitos minutos porque quiero enseñarles el diagrama. Vámonos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 5. Versículo 15 y 16. Y dice así, aquí dice ella la verdadera satisfacción, o sea, la voluntad de Dios también es placentera en medio del dolor o en medio de esta situación, de este lado en su voluntad humilde. También el Señor, no solo el Señor se nos quiere revelar, también nos quiere que encontremos la verdadera satisfacción. Y eso solo está en Jesús, solo está en Él. Amén. Amén. Entonces, las fuentes de satisfacción, dice Proverbios 5, 15, 16, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y allí en su versión 60 hay un signo de interrogación que en la versión 1909 y en la King James no aparece. Por eso la hermana Hicks en su libro lo explica así. No es una pregunta, sino dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Y esa palabra fuentes de satisfacción. Y aquí ella lo pone de una manera hermosa. Ella dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Pero en el versículo 15 dice, bebe del agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y ella lo que dice es, las fuentes de satisfacción, no hay mayor satisfacción en lo natural entre humanos más que en el matrimonio. Es la relación más satisfactoria o la relación más alta que existe entre dos seres humanos. Entonces dice la hermana Hicks, lo pone en su libro y es hermoso. Cuando el matrimonio pues es una figura de la relación que Dios quiere entre Él y nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros encontramos esa satisfacción en Él, no importa si estamos del lado del placer o si estamos del lado del dolor, vamos a rebalsarnos, por así decirlo. Dice, se derramarán tus fuentes por las calles. Y ella lo pone bien lindo y me encanta cómo lo pone porque dice, aquí no está diciendo que la relación matrimonial íntima es para lo público. No, lo que está diciendo es, vas a encontrar tal satisfacción en tu relación matrimonial con Dios como lo encuentra una pareja en su matrimonio, de tal manera que los demás lo van a notar, así como en un matrimonio. El esposo no puede llevar a la esposa todos los días al trabajo, aunque a mí sí me llevan porque trabajamos juntos, pero el esposo no puede llevar a su esposa a todos lados ni la esposa a todos lados, pero sí en sus actitudes, la manera como habla de ella, la manera como la presenta ante todos, aunque ya no esté, la gente se va a dar cuenta de esa satisfacción o esa relación que hay. De la misma manera, hermanos, que la gente allá afuera debiera darse cuenta de en dónde hemos encontrado nuestra verdadera satisfacción. Y esto Sí. solo es en el cuarto de oración, en lo privado. Hay un canto en inglés que dice, solo denme a Jesús y yo voy a estar bien. Solo denme a Jesús, dice, just give me Jesus and I'll be all right, and I'll be okay. Me encanta, y eso es una de mis oraciones en mi cuarto de oración, Señor, solo quiero estar contigo, solo quiero escucharte, solo quiero sentirte, solo estoy aquí porque quiero estar contigo, necesito sentir tu presencia, necesito decirte que te amo, necesito que tú eres todo, necesito decirte que quiero que seas todo para mí, ¿verdad? Sí. Entonces, Amén. encontrar nuestra satisfacción. Y hermanos, cuando encontramos esa relación con Dios en nuestro cuarto de oración, la oración ya no va a ser solo por hábito, sino va a ser por un deleite.
va a ser por necesidad. No podemos pensar en no ir a su presencia y estar con Él. Pero cuando salimos, así como el sumo sacerdote cuando salía de ofrecer incienso, todo el mundo sabía que había ofrecido incienso, no solo porque lo vieron entrar, sino porque olía incienso. Y cuando salimos a las calles, digamos, por así decirlo, nuestras fuentes de satisfacción debieran rebalsarse. O sea, la gente debiera decir, pero ¿y a ti? ¿Tú qué tienes? ¿Por qué te ves tan feliz? Yo sé que estás pasando por pruebas. ¿Y cómo puedes estar tan feliz en medio de la prueba? Entonces podemos decir, porque Él es mi única satisfacción. Amén. Él es mi único deleite. Y Amén, Él amén. es mi más alto deleite. Amén. Y luego, por supuesto, también ahí en Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa, Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tu tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, está hablando de una relación matrimonial, pero obviamente la Biblia fue escrita para nuestra relación, para caminar, para enseñarnos a caminar con Dios, no únicamente para lo natural, que por supuesto también para lo natural. Pero aquí lo que está diciendo es, sea bendito tu manantial, o sea, el matrimonio en lo natural existe para tener una familia, pues en teoría, ¿verdad? No solo en teoría, en la práctica también, pero ese es el propósito de una familia. Pero aquí dice, o sea, sean bendito tu manantial y tu fuente, y deleítate con tu esposa, básicamente. Pero como estamos hablando del matrimonio como una figura o una representación de la relación que tenemos con el Señor, en nuestro cuarto de oración debiéramos encontrar esa satisfacción en Él de tal manera, hermanos, que se nos olvida todo, nos podemos dejar a un lado todo, y cuando empieza a fluir nuestro amor, miren, qué bueno que van al Señor y le cuentan sus problemas o le contamos nuestros problemas. Qué bueno que vamos al Señor y nos arrepentimos. Qué bueno que vamos al Señor en nuestro cuarto de oración y buscamos su voluntad y le pedimos y oramos y clamamos y pedimos por otros. Eso está bien, pero ahí faltó. O sea, todavía falta, ¿verdad? O sea, está bien. Es como que lo natural, qué linda esposa que le lava su ropa, lo mantiene nítido, todo está impecable, ella está impecable, toda la casa nítida. Está bien, pero también un hogar no puede solo sobrevivir con tener la casa limpia y todo lindo y toda bien sonriente. O sea, tiene que haber, todo esto es para encontrar una relación sana, íntima, natural, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual, qué bueno que vayamos al Señor y nos limpiemos y hagamos todo lo que tenemos que hacer y hasta clamamos por otros. Así como las esposas claman por sus hijos, abogan por sus hijos delante del esposo. O sea, está bien, pero la idea de ir al cuarto de oración es al cuarto matrimonial, una unión, cuando logro que mi voluntad se rinda de tal manera, se derrame de tal manera que luego fluyen las lágrimas, que también esa palabra fuente en Proverbios 5 habla de lágrimas, fuente de agua, dice, lágrimas. Cuando mis lágrimas se unen con la de Jesús, ¿se recuerda que Jesús lloró? Sí. Frente a la tumba de Lázaro? ¿Por qué lloró si lo iba a resucitar? Sí. Al verlos a ellos, por un lado tal vez al ver su sufrimiento y por el otro lado también al ver la incredulidad. Sí, pero amén. Cuando nosotros vamos al cuarto de oración, también lloró sobre Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vamos al cuarto de oración y lloramos y logramos que nuestras lágrimas de amor se unan con sus lágrimas de compasión, de misericordia y de amor por nosotros, hermanos, vamos a encontrar una relación que no podemos encontrar con nada y con nadie más que adentro en nuestro cuarto de oración. Entonces, y sí, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en medio de un abismo, también podemos encontrar nuestro deleite, nuestra satisfacción en Él, diciendo al Señor, siento que me ahogo, pero ¿sabes qué? Eso se queda afuera, eso se queda allá. Todo lo que quiero es a ti, solo denme a Jesús y yo voy a estar bien. Sí, amén. Amén, 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 amén. Y quisiera que el hermano Eric, por favor, nos enseñara el cuadro. Este cuadro está en el libro. Con esto, hermanos, vamos a entender mejor este diagrama. Esto es lo que hemos estado estudiando todo este tiempo.
el lado derecho, que es el lado del placer, es donde está, solo permítanme porque no lo puedo ver bien. Sí, el lado derecho pues el lado derecho es el lado del día, ¿verdad? Es donde está su bondad, su misericordia, su verdad, etcétera. Eso es fácil entenderlo en un sentido, no es que sea fácil, pero qué fácil, qué rico es cuando el Señor nos atrae con su bondad, con su misericordia, con su amor, con su mansedumbre, con su fe, con su paz, con su gozo. Pero cuando no logramos entender del lado del día, de la voluntad de día, entonces el Señor nos lleva al otro lado. Pero como aprendimos al principio, Jesús, el árbol de la vida, es el único que nos puede dar la capacidad para que nosotros podamos estar bien balanceados y bien equilibrados y comprender que en Dios están estas dos cosas. Por eso, la voluntad de Dios desde el principio era que el hombre pasara, primero comiera del árbol de la vida, porque es el único que nos puede hacer entender que en Dios están estas cosas. Entonces, a medida que Jesús crezca en nosotros, va a haber en nosotros un mejor y mayor entendimiento de la voluntad de Dios, el placer y el dolor, el bien y el mal. Amén. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el Amén. hombre no haya nada más fuera de Dios. Amén. 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 Así es de que con esta lección terminamos el capítulo 1 y para la otra semana, por favor, no se lo pierdan a esta misma hora en este mismo canal porque la próxima semana vamos a aprender, y les tengo algo, vamos a aprender el origen del pecado hablando de los abismos con los que Dios juzgó las creaciones anteriores. Wow. Si nunca han oído, no se lo pierdan, y si han oído, no se lo pierdan tampoco. Pero quiero terminar con esto, quiero compartirles algo. Y quisiera, si todos, por favor, pueden poner toda su atención, escuchen con atención. Y antes de ponerlo, quisiera que se remonten proféticamente, por fe, a la última o la situación más difícil que han vivido, no para martirizarlos, hermanos, sino para que podamos dar gracias en medio de eso. Y cuando vean lo que les voy a enseñar, van a entender por qué les estoy diciendo esto. ¿Lo hice bien, Eric? Sí, está muy bien, se ve bien. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Perdón. Es que está adelantado. Sí. Y el volumen le puedes aumentar un poquito más si quieres. Muy bien. Ok, lo voy a poner todo y ustedes lo manejan así. Sí, perfecto, ahí está ¿Listos? bien. Ahora sí, ahorita sí. Gracias. Oremos mientras vemos esto y solo Las aguas visualicemos. me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos Las sentido así? muchas aguas no podrán apagar el amor y lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Cuando estamos en medio de las aguas estamos solos. Pero la cruz se va solos, hermanos. Y solo así entendemos y aprendemos muchas verdades de Dios. Si usted está así, hermano, solo démosle gracias a Jesús. Si nunca lo hizo cuando estuvo ahí, dele gracias ahorita. Gracias por ese abismo, Señor. Gracias por esa situación en la que tú me llevaste. Porque ahí ¿Quién nos aprendí. separará del amor de Cristo? Amén. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cual estoy seguro de que ni la muerte, Amén. ni la vida, Amén. ni ángeles, Amén. ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, Jesús.
Y finalmente viene la calma. Amén. Espero que les haya bendecido. Porque Amén. finalmente viene la calma. Amén. ¿Cuántas veces hemos estado allí? Pero nada de esto nos puede separar del amor de Amén. Cristo en Cristo. Amén. ¿Por qué no oramos ahí donde estamos? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito, Señor. Gracias. Y no es para que sintamos dolor, simplemente para que le bendigamos al Señor. Y para que, si nosotros no habíamos entendido por qué tenemos que pasar por abismos o por situaciones difíciles, ahora lo entendimos mejor. Y la próxima vez que el enemigo venga con sus voces, hermanos, no dejemos. Y miren, una de las cosas más importantes, no olvidar esto. Porque cuando vienen las situaciones se nos olvida todo lo que hemos aprendido en muchas ocasiones. Ese es uno de las cosas en las que más erramos como cristianos. Olvidar lo que hemos aprendido. Sí, amén. Y cuando estamos en medio de la tormenta, ¿y ahora qué va a pasar? Dios ya me dejó. Y entonces, no, hermano, no, Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Te bendecimos, oh Señor. Gracias por todas las situaciones a las que tú nos has llevado. Y has permitido que las aguas nos cubran. Y como dijo Jonás, nos sentimos anegados y sentimos que se nos enreda hasta las algas, Señor. Nos sentimos morir. Pero ahí, en medio del mar oscuro, profundo, tenebroso, Señor, frío, ahí estás tú, Señor. Tú nunca nos vas a dejar y nunca nos has dejado. Gracias, Señor. Padre, si alguno de nosotros, en lugar de dar gracias, renegó, ahora que aprendimos, Señor, proféticamente, por fe hacia el pasado, te damos gracias por todas esas situaciones que experimentamos, en las que en lugar de dar gracias, renegamos. Te pedimos perdón, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias porque ahora entendemos que todo forma parte de un plan maestro, un plan perfecto, un plan perfectamente bien trazado, Señor. Señor, gracias. Siempre es por amor, porque tú quieres redimirnos de nosotros mismos, tú quieres revelarte a nosotros mismos, a nosotros, y quieres, Señor, que nosotros encontremos en ti nuestra satisfacción. Por eso dice tu palabra, que para que tú haces esto para que nosotros no encontremos nuestro deleite más que en ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Te Jesús. bendecimos en esta noche y te damos gracias. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Señor Ahí donde Jesús, están, gracias. Señor. Te pido Gracias. que nos ayudes, Señor, que nos reveles más de tu verdad, que te reveles a nosotros. Gracias por todos estos principios que hemos aprendido en estas 8 semanas, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Gracias, Toda la Jesús. gloria y toda la honra, porque viene de ti. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido, Señor? Y de gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Ayúdanos a hacer un reflejo tuyo, Señor, afuera. Ayúdanos a que las fuentes de verdad, de amor, que son fruto de nuestra relación contigo, Señor, se rebalsen hacia otros allá afuera. Que los de allá afuera puedan decir, saber que nosotros tenemos algo diferente, que podemos tener paz en medio de la tormenta, Señor, literalmente. Gracias, Jesús. Así es que te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén.